Ven ahí que el bebé se deja llevar nada más y no hay ningún tipo de respuesta. No hay reflejos, palmar, plantar, ni reflejo, ni respuesta hacia hacia tocarlo. Miren, no hay reflejos. Vamos a continuar con los videos de este examen en este. Miren, ahí la doctora lo que está haciendo es el reflejo fotopalpebral. Usualmente, por más que nosotros tengamos los ojitos cerrados, si a nosotros nos prenden la luz del cuarto, lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos más fuerte, ¿no? Porque nuestro reflejo está activo. Ya, perdónenme, doctores. Voy a silenciar esta cosa. Ya. Entonces les decía, ¿no? Ahí estaba haciendo la doctora el reflejo fotopalpebral, no hay respuesta, ahora van a ver el otro reflejo. Yo estoy retrayendo el párpado, querer dar la pupila bien dilatada. Una manita más aquí, por favor, para que me ayude a abrir aquí. O ilumíname, por favor. Yo abro con mis guantes y tú me iluminas el ojo. Ahí se ve la pupila dilatada, ¿no? La doctora no puede coger bien por el edema marcado que hay. ¿Ven? Miren, todo edematoso y ahí se ve la pupila bien dilatada, sin respuesta. Miren, ahí se nota clarísimo la pupila bien dilatada, sin ningún tipo de respuesta. A ver el reflejo corneal.
Ahí continuamos, el último video del paciente. Listo, entonces ustedes están viendo, ¿no? En la evaluación de este paciente es literal como si fuese un muñeco. Le mueven las extremidades, le han hecho reflejos, ¿no? Los reflejos fotopalpebral, de pupila, ya se observa que hay una lesión neurológica, el paciente luce profundamente comatoso. Lamentablemente no se tenía cuál fue el evento centinela que desencadenó, porque cuando nosotros hablamos de asfixia, siempre vamos a hablar de eventos centinela. Entonces, cuando nosotros queremos definir, vamos a definirlo basado en el componente bioquímico y para esto nosotros tenemos que encontrar qué cosa, hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. Es por eso que es importante que nosotros podamos pedir en el paciente un, un examen de gases de cordón para poder ver el pH, el lactato y posterior al ingreso a la unidad, una gasometría arterial para nosotros poder encontrar estos tres componentes bioquímicos, hipoxemia, hipercapnia y acidosis metabólica. Pero también es importante la clínica del paciente. Entonces, es por eso que yo les he puesto esta evaluación neurológica en el que ustedes ven que el paciente no responde a ninguna estimulación neurológica que se le está dando. No tiene reflejos, ¿no? No tiene tono, es un paciente hipotónico con hipotonía severa, las pupilas midriáticas, un paciente con asfixia en toda la extensión de la palabra, ¿no? Ahora, en relación a eso, pues el examen clínico nos está diciendo que el paciente luce asfixiado, ¿ya? Pero recuerden también que va a haber componentes bioquímicos. Ahora, ¿qué factores de riesgos pueden influenciar en que este paciente nos haga un evento hipóxico o nos haga asfixia perinatal? Va a haber diferentes situaciones dependiendo del momento, si es antes o después del parto o durante este. A veces ocurre que está el síndrome de aspiración meconial, un proceso infeccioso, la prematuridad, algún tipo de anomalías, algunas patologías maternas,
De repente por ahí un circular de cordón, una desproporción cefalopélvica, traumatismo obstétrico, pueden originar que este paciente nazca y tenga asfixia perinatal. Entonces, la incidencia va a variar mucho con la edad gestacional y de acuerdo al desarrollo del país, ¿no? Muchas veces sí estamos en un sitio donde tenemos todo para hacer una reanimación rápida, pues finalmente nuestro paciente va a tener una evolución y un pronóstico totalmente distinto. Además, hay que recordar, y lo vamos a ver, que como parte del manejo del tratamiento de la asfixia perinatal, el paciente debería eh, ingresar a un manejo con una máquina que te mantiene en hipotermia terapéutica. Nosotros habíamos hablado de que la hipotermia era dañina en el neonato, ¿no? Y que no deberíamos exponer al frío al neonato. Sin embargo, en los pacientes que tienen asfixia, cuando estos pacientes ingresan a hipotermia, hace que todo este metabolismo proinflamatorio y pro apoptosis enlentezca y se detenga para no generar más daño. Entonces, en este caso, en el paciente con asfixia, la hipotermia funciona como parte del manejo terapéutico. La máquina de hipotermia terapéutica, lamentablemente, no la tenemos en todos los hospitales. Lo que es MINSA, el único sitio que tiene una máquina para hipotermia terapéutica es la maternidad. ¿Ya? Y en el salud, no sé si es que hay algunos hospitales que tengan para manejo de hipotermia terapéutica. Yo tengo entendido que no hay en Reba ni en Almenara. En Sabogal se ha logrado conseguir las mantas de hipotermia terapéutica para hacer una hipotermia terapéutica completa, porque hay dos formas, una que solo se queda en hipotermia en la cabeza y otra que queda todo el bebé en hipotermia. En estas situaciones bueno, se hicieron las coordinaciones, ¿no? Si bien es cierto, la asfixia no es eh, un evento muy frecuente, salvar a un paciente que está en condiciones de haber estado a término, de haber sido un niño deseado, ¿no? Esperado y que por algún evento ocurrió esta situación, que se encuentra en esta situación, es importante para poder salvar esa vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que conocer nosotros en relación a la asfixia perinatal? Tenemos que tener en cuenta que va a haber una falla energética primaria y una falla energética secundaria. En la falla energética primaria se va a dar el evento agudo, va a producirse isquemia, hipoxia. Acuérdense que en un medio hipóxico vamos a tener un metabolismo anaerobio con acidosis, ¿no? Producción de lactato. Esto se va a acumular en el citoplasma de las neuronas. Dentro de las neuronas se inhibe la actividad eléctrica a nivel de la corteza y comienza a haber una falla en las bombas de sodio y potasio que finalmente terminan en edema cerebral. Luego tenemos una falla energética secundaria. ¿Qué más ocurre? Hay disminución de ATP. Ustedes han visto, miren cómo estaba la glucosa en la gasometría que hemos visto inicial. Estaba en 2. Disminuye la producción de ATP, aumenta el lactato intracelular, ¿no? La actividad eléctrica se vuelve paroxística. Si bien es cierto, hay inhibición de la actividad eléctrica a nivel de la corteza, esta también se vuelve paroxística. En cualquier punto va a darse la actividad eléctrica y finalmente va a conllevar al paciente a convulsiones. Esto va a generar tres situaciones, esta falla energética secundaria. Elevación del calcio intracelular, liberación de radicales libres y mecanismos inflamatorios. Entonces, en el paciente con asfixia perinatal, lo que va a haber es un proceso proinflamatorio, ¿no? Estas fallas, tanto la celular primaria como la energética secundaria, van a condicionar a que haya mecanismos proinflamatorios que terminan con elevación del lactato, eh, falla en la bomba de sodio, potasio, ATPasa, liberación de radicales libres, ¿ya? Y condiciona que el paciente, pues,
quede secuelado, ¿no? Porque estamos hablando de lisis. Si hay acúmulo de lactato dentro de la neurona, esta neurona muere. Y esto es lo que origina esta actividad eléctrica paroxística y finalmente toda la clínica. Y esto es una cadena. No es que solo se va a dar en un momento dado, no. Esto continúa, continúa como una cadenita. Y es por eso que las secuelas pueden ser leves, moderadas o ser secuelas graves a largo plazo. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que ocurre? Hay un evento que condiciona hipoxia, hipoperfusión inadecuada y el paciente intenta compensarlo. ¿Cómo lo intenta compensar? Con taquicardia, hipertensión, pero ya luego no puede compensarlo más, se va a la bradicardia, hipotensión. Al haber bradicardia y hipotensión, ¿qué es lo que va a hacer el flujo sanguíneo? Ok, necesitamos ir a los órganos más importantes. Entonces comienza a haber una redistribución de flujo hacia cerebro, corazón y suprarrenales. Pero lamentablemente estamos frente a un momento de isquemia tisular, el metabolismo anaerobio, acidosis metabólica, disminución de ATP, falla de las bombas iónicas, va a haber un efecto citotóxico, ¿no? Que es lo que les estaba diciendo, de apoptosis, va a haber muerte neuronal que va a condicionar, pues, todas las secuelas que se pueden dar en estos pacientes. Ahora, no tan solo va a haber un compromiso, doctora, asfixia y solo pensamos en el compromiso a nivel neurológico, no. Cuando hay asfixia, hay una falla multiorgánica. Puede haber alteración del sistema nervioso central que va a ser lo más llamativo en relación a asfixia perinatal, pero también se van a dar alteraciones a nivel renal, a nivel gastrointestinal, cardíaco, a nivel pulmonar. Empezando nada más que nosotros hemos hablado que cuando nacen los bebés hay una redistribución de líquidos y comienza a disminuir el agua corporal total. Pero cuando estamos frente a un bebé con asfixia, estos mecanismos no se dan. Entonces se retiene agua corporal total a expensas del extracelular y condiciona a que el paciente pueda edematizarse de manera rápida. Es por eso que a estos pacientes con asfixia perinatal nosotros no le podemos dar el volumen como si fuera un recién nacido normal de 80 cc por kilo día el primer día de vida. No, le tenemos que restringir porque ellos no van a perder agua corporal total con un recién nacido a término sano. Entonces le tenemos que dar poco volumen. Ahora, ese poco volumen asociado a las alteraciones que pueden ver, sobre todo renales, pueden originar insuficiencia renal insuficiencia prerrenal, ¿ya? Entonces, miren, a nivel cardíaco, ¿cómo se va a evidenciar esta disfunción multiorgánica? Con taquicardia, falla cardíaca, cardiomegalia, este, en la parte renal, insuficiencia renal aguda, aumento de la creatinina, disminución del gasto urinario, ¿no? Va a haber una insuficiencia renal bastante marcada en estos pacientes que además condicionan que ese líquido extracelular que se tiene que eliminar de manera normal, no se puede eliminar y se retenga. Además, hay que recordar que hay fallo en las bombas, a nivel de todas las bombas. En la parte hematológica puede haber coagulación intravascular diseminada, alteración a nivel de las plaquetas. A nivel pulmonar va a haber congestión pulmonar, edema pulmonar, puede haber un distrés respiratorio marcado. En estos pacientes con asfixia perinatal, esa transición normal de la circulación fetal a la circulación neonatal no se da y ellos pueden cursar con hipertensión pulmonar persistente, que va a hacer que el paciente se mantenga en hipoxia sostenida. Y a nivel del tracto gastrointestinal puede haber intolerancia, enterocolitis necrotizante y disfunción hepática, ¿no? Por ello nosotros, teniendo en cuenta que pueden haber estas alteraciones, a un paciente con asfixia perinatal lo teníamos que dejar lamentablemente en NPO entre 48 y 72 horas. ¿Para qué? Para darle esa chance de redistribución, de reperfusión adecuada, con la finalidad de que cuando se decide iniciar la vía enteral, este bebé pueda tener buena tolerancia. Porque si nosotros decimos, pero doctor, hay que darle un poquito de leche nada más,
ese poquito de leche va a hacer que ese intestino, que no está bien perfundido, trabaje de más, se inflame y termine necrosándose. Por otro lado, tenemos la clasificación de la encefalopatía y esto ustedes lo tienen que recordar porque en el examen usualmente todas las preguntas son tipo caso clínico. Entonces, yo les voy a poner el caso, ¿no? Neonato de 38 semanas con antecedente de desprendimiento prematuro de placenta, nace con Apgar, puedo ponerle 1,3. Al examen físico se evidencia hipotónico, letárgico, ya con reflejo de succión débil, ¿no? Y presenta convulsiones. Señale usted, según la clasificación de Sarnat y Sarnat, en qué estadio se encuentra ese paciente o qué grado de encefalopatía tiene, que puede ser grado de encefalopatía estadio 1 es leve, estadio 2 moderado y estadio 3 severo, ¿ya? Entonces, este, ustedes tendrán que responder que ese paciente está en un estadio 2. Doctor, ¿y cómo vamos a diferenciarlo? ¿Me voy a tener que aprender todos los ítems? No, porque miren, si ustedes revisan el estadio 1, habla de un paciente que está hiperactivo, irritable, alerta, los reflejos están incrementados, los reflejos de succión a veces exagerados, ¿no? Los reflejos en general, a veces exagerados, a veces normal, pero están presentes, ya las pupilas pueden estar dilatadas, la frecuencia normal o taquicárdico, no va a haber convulsiones y usualmente esto se va a presentar dentro de las primeras 24 horas. Luego el paciente continúa, pasa a un estadio 2 y en el estadio 2 ya el estado de conciencia se vuelve letárgico, hay hipotonía, los reflejos de succión, moro de presión, más o menos son débiles, ¿ya? Las pupilas van a estar mióticas y acá las convulsiones son muy frecuentes. Entonces, si yo a ustedes les pongo convulsiones, presenta convulsiones de frente, estadio 2. Si yo les pongo paciente irritable, hiperalerta, enfermería refiere este, que impresiona, que llora de hambre, se evidencian pupilas dilatadas, ese es un estadio 1. Y el estadio 3 cuando ya todo está ausente, ¿no? El paciente comatoso, flácido, deprimido, reflejos ausentes, reflejo oculocefálico ausente, las pupilas fijas, ¿no? La frecuencia cardíaca ya en bradicardia, las convulsiones suelen ser raras en un estadio 3. Por ejemplo, ese paciente que hemos visto en el examen neurológico que se ha realizado, ¿en qué estadio ustedes lo clasificarían? Estadio 3. Estadio 3 de todas maneras, ¿no? De todas maneras es un estadio 3. Doctora, pero no es que tiene que pasar primero por el estadio 1, luego el estadio 2, el estadio 3. No, no. Acá, si bien es cierto, les ponen una duración, ¿ya? Pero si el paciente ustedes lo evalúan, así como en este caso, esta evaluación que se ha visto en el video, y encuentran todo ausente o deprimido, ese paciente es una encefalopatía hipóxico isquémica estadio 3, ¿no? Es una encefalopatía grave, con gran mortalidad y con gran posibilidad de tener secuelas neurológicas graves. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Yo les estaba comentando de que habían unos criterios y uno de esos criterios es poder determinar si el paciente se encuentra en acidosis metabólica o no. Entonces, para esto el paciente tiene que tener un pH menor de 7 y un exceso de bases por encima de 12. A ver, vamos a ver un ratito acá, vamos a regresar aquí. El exceso de bases, miren, acá está en -4. Ya está por encima de -12 tiene que ser. Entonces está efectivamente este primer bebito, porque son dos bebés distintos, si se han dado cuenta, uno es el del video donde se le ha hecho todo el examen neurológico y otro es el bebé para que ustedes vean las fotos en relación al LADA que está presentando.
¿ya? Estamos por acá. Lo otro es el Apgar. Pero el Apgar que nos interesa no es el Apgar del minuto. Acuérdense que yo les comenté, y espero que quede bien marcado en ustedes, que el Apgar no define asfixia, ¿ya? Pero sí es un criterio para determinar asfixia la puntuación de Apgar al quinto minuto, que tiene que ser menor o igual de 3. A ver, yo lo voy a cambiar aquí y le voy a pasar esta PPT a Gerald, ¿ya? Porque yo he puesto 5, es cierto. Lo que pasa es que yo he revisado algunas literaturas nuevas sobre la clasificación o los criterios diagnósticos y ya han aumentado este valor de Apgar a 5. Pero por temas académicos y por temas de exámenes que he seguido revisando, ¿no? Siempre colocan como puntuación 3, ¿ya? Luego los signos neurológicos que, por ejemplo, en este caso el paciente los tiene, ¿no? Y el compromiso multiorgánico, que ya estamos evidenciando y lo primero que comentó la doctora, cuando les pase las diapositivas, ustedes pueden volver a ver el video, pueden escuchar lo que la doctora está mencionando, y ella dice, ¿no? ¿Cuánto de líquido le han puesto? ¿Por qué? Porque, como les digo, un paciente normal, sano, va a redistribuir y va a tener expensas, ¿no? Pérdida de peso a expensas de la disminución del líquido extracelular. Pero en los pacientes con asfixia esto no se da. Y si no se da y nosotros le ponemos un volumen que no es restringido, este paciente se nos va a edematizar. Porque el paciente en el examen neurológico, si ustedes, como ustedes lo han visto, ¿no? Ya tenía edema. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de asfixia? Interrupción de la circulación, alteración del intercambio de gases en la placenta, alteración de la circulación hacia la placenta, deterioro de la oxigenación y alteración de la adaptación neonatal. ¿Qué nos va a ayudar para poder hacer el diagnóstico, aparte de los criterios? Acuérdense, trastorno neurológico, disfunción multiorgánica, el Apgar a los 5 minutos menos de 3 y la acidosis metabólica evidenciada, ya con un pH menos de 7. Esos son los 4 criterios para definir asfixia. Yo también les puedo poner un caso paciente que cursa con pH en 7.2 y luce hipotónico, por ahí les pongo algunas cositas, todos me van a poner asfixiada o asfixia perinatal. Tienen que revisar y tener en cuenta bien los criterios, ¿ya? Ahora, en relación a estos criterios, obviamente nosotros hacemos una evaluación neurológica, como ya la han visto, ¿no? Para ver si es que hay algún trastorno. También, ¿cómo vamos a determinar la disfunción multiorgánica? Evidenciando y monitorizando a nuestro paciente, cómo está la frecuencia cardíaca, o en realidad las funciones vitales, cómo está el flujo de orina para ver si hay trastorno renal, cómo está los valores de gases arteriales, si se mantienen hipoxemia, si se mantienen hipercapnia para ver el trastorno a nivel pulmonar, ya a nivel gastrointestinal, cursó con sangrado, cursó con distensión abdominal, y nosotros vamos a tomar una serie de exámenes, ¿no? Dentro de estos exámenes de laboratorio, nosotros tomaremos para disfunción renal, urea creatinina, para disfunción hepática, transaminasas, perfil de coagulación, y gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? El GGTP, ¿ya? Para disfunción miocárdica, tomaremos CPK y CPK-MB, creatinfosfoquinasa MB, creatinfosfoquinasa total. Después tomaremos el AGA para ver, ¿no? El medio acidótico, para ver el intercambio de gases, cómo se está desarrollando. Y también tenemos que evidenciar, si estamos hablando de que va a haber inicialmente edema, tenemos que corroborarlo. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Dentro de la ayuda diagnóstica de imágenes, la ecografía cerebral va a estar a la cabeza. Nosotros vamos a ver una imagen donde hay borramiento. Nosotros deberíamos encontrar estos surquitos, pero en la ecografía se ve todo liso. Se ve todo liso. Y eso liso, ¿ya? Este, Eso liso
nos traduce edema. Aparte de, acá, por ejemplo, nos hablan de que encuentran una lesión hiperecogénica, quiere decir que está blanca, brillosa, ¿ya? En esta zona asociada a sangrado y esto es secundario a plaquetopenia, ¿no? El día de ayer, mi grupo, el grupo que fue que no pude estar con ellos. ¿Por qué? Porque tuve un paciente que estuvo asfixiado. Yo les enseñé el video también de ese paciente. Eh, a ver, voy a ver si se los pongo acá para que todos lo vean. Ya, es un paciente que yo lo encontré en muy mal estado general, con sangrado activo de tracto gastrointestinal, hemorragia pulmonar, ¿no? Y es por eso que casi no puedo salir a la UCI, ni siquiera tomé desayuno, ni casi mayor cosa he podido hacer. El paciente terminó falleciendo y justo en la ecografía que nosotros le hicimos se evidenció esto, pero esta lesión, ¿no? Secundaria, sangrado. Esto es un sangrado ya en el parénquima cerebral, que ya nos habla de una hemorragia de grado 4, ¿no? Y mucho más extenso lo encontré en este paciente, ¿no? Nosotros como neonatólogos, doctora, pero usted es neonatóloga, ¿por qué está haciendo ecografías? Dentro de nuestra formación como neonatólogos, tenemos unas rotaciones en las que nosotros aprendemos a hacer el llamado POCUS neonatal. POCUS neonatal es utilizar la ecografía a pie del paciente crítico. Entonces nosotros estamos capacitados para hacer ecografías cerebrales, ecocardiogramas, no ecocardiografías, perdón, ecocardiografías, ecografías cerebrales, ecografías pulmonares, ecografías intraabdominales. Entonces, claro, no nos metemos en el rubro del radiólogo, porque finalmente al, el radiólogo es el que hace la ecografía y lo que ellos concluyen es con lo que se maneja, ¿no? Porque también tenemos que recordar la parte legal, pero nosotros hacemos el llamado POCUS, ¿no? El seguimiento del paciente con ecografía, ¿ya? Luego también podemos tener tomografías, resonancias. Aquí, por ejemplo, ya miren esta dilatación de los ventrículos tan marcada, con poco parénquima cerebral, que ya nos habla de apoptosis cerebral marcada, evidente, con pobre desarrollo y con ya este paciente probablemente termine siendo un PCI. Y de igual manera acá, miren los ventrículos cómo se ven de dilatados, gran edema, no se ven ni los surcos ni las cisuras, nos hablan ya de compromiso, ¿no? El edema lo vemos usualmente dentro de las primeras 24 horas del suceso. Y posterior a ello, lo que vemos son ya las alteraciones que se dan secundarias a la apoptosis o a la muerte celular. ¿Cómo lo vamos a manejar? Tenemos que manejar la parte bioquímica. No le daremos más líquidos. Tenemos que mantener una adecuada temperatura, oxigenar, ventilar al paciente. En este caso, doctora, pero está edematoso, ¿no? Hay que ponerle manitol, hay que ponerle corticoides. De repente es una hipertensión endocraniana. En estos pacientes no se maneja así. No se maneja así. Manejamos la ventilación, la oxigenación, la temperatura. Evitamos que haya hipotensión porque estos cambios bruscos de temperatura, estos cambios de hipercapnia y luego hipocapnia, luego de presiones altas y eso genera mucho más daño y mayor compromiso, ¿ya? Y si el paciente inicia convulsiones, vamos a tener que indicar fenobarbital. A veces en estos pacientes, debido a la hipertensión pulmonar, nosotros tenemos que utilizar fentanilo para sedar al paciente y él pueda dejarse llevar por el ventilador mecánico y finalmente pues intentar estabilizar todo lo que es, ¿no? Manejamos todas las disfunciones que se puedan ir presentando en el transcurso de la vida del paciente. A veces es difícil manejar porque, como les digo, no todos los hospitales van a tener la máquina de hipotermia terapéutica y cuando no tienen la máquina de hipotermia terapéutica, ¿qué hacen? Algunos dicen, hay que apagarle la incubadora, ¿no? Hay que transportarlo de sala de partos a la UCI con la incubadora apagada. Y hace poco escuché una charla sobre hipotermia en pacientes
en países de bajos recursos, donde ya este tipo de hipotermia pasiva, se le llama, ¿no? Mantener la incubadora apagada, no es beneficiosa si finalmente el paciente no va a entrar a hipotermia terapéutica. Porque para hipotermia terapéutica, doctores, tenemos que hacer bastantes cosas y es un monitoreo estricto hora tras hora. La hipotermia terapéutica no es como que apagas, pones la máquina enfría el cuerpo al lobito y bueno, no importa. No, se tiene que bajar 0,5 grados de temperatura por cada hora que pasa y mantener la temperatura del neonato entre 33 y 34. No puede ser debajo de este rango ni por encima, porque si no, no sería considerado hipotermia terapéutica. Y así como se va descendiendo poco a poco la temperatura hasta mantenerla entre estos valores, cuando se recalienta el cuerpo, porque en hipotermia solo puede estar el paciente 3 días y después de esos 3 días otra vez se tiene que iniciar eh, el recalentamiento del cuerpo del bebé. De igual manera se recalienta 0,5 grados centígrados por cada hora. Entonces, si yo les digo eso, imagínense cómo tiene que ser ese monitoreo. Cuando tenemos pacientes con asfixia, en verdad, el personal de enfermería no se mueve del sitio del paciente porque no puede tener fluctuaciones de nada, ni de presiones, ni de oxigenación, ni de la parte ventilatoria, ni del estado metabólico. No, se tiene que intentar regular y mantener todo dentro de los parámetros permitidos. Lo que les decía, ¿no? La hipotermia terapéutica, ¿qué es lo que hace? Va a disminuir el metabolismo cerebral, o sea, esos mecanismos inflamatorios comienzan a enlentecerse, 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 disminuye y hace que no se tenga que utilizar tanta energía, que no se produzcan aminoácidos citotóxicos, que no haya mayor acidosis, disminuye la cascada inflamatoria, disminuye los radicales libres, por lo tanto va a disminuir la apoptosis y el daño cerebral a nivel de extensión, ¿no? Y en esos 3 días que el paciente se mantiene así, se mantiene con esa disminución, permitiendo que poco a poco vaya regularizándose el paciente, ¿no? Y ya el tercer día, cuando se da el recambio, estos mecanismos, estos procesos inflamatorios no sean tan abruptos y que generen secuelas, ¿no? Entonces, la hipotermia pues nos va a ayudar a disminuir las secuelas a corto, mediano y a largo plazo. Y como parte de los traumatismos obstétricos, yo les había comentado, habíamos hablado de la máscara equimótica, esta foto del medio la teníamos en la charla de examen físico. Miren, este es otro tipo de máscara equimótica, ¿no? Este bebé se nota que es un gordote, miren los cachetes, todo, pero también con su máscara equimótica, ahí muchas veces puede ser también secundario a un circular. En este caso es un bebé con circular no ajustado, pero sí se ve la diferencia entre el color del cuerpito y la carita del bebé, ¿sí? El caput succedaneum, que no va a respetar suturas, ¿no? El cefalohematoma, que son los famosos cachitos parietales que se producen, este sí respeta suturas. Recordar la ubicación que se encuentra entre el periósteo y el hueso. La tortícolis, que puede ser secundario a un estiramiento del esternocleidomastoideo. ¿Ya? A veces puede haber traumatismos, miren ese traumatismo con lesión, ¿no? El problema es el manejo del bisturí, el manejo puede generar ese tipo de traumatismos y además las parálisis y lo otro que les quería enseñar, miren, acá se ve, esta es una fractura de clavícula y acá justo se ve como que está sobreelevado, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes hacen el examen físico de clavícula, no se hace así como nosotros, ¿no? Tóquense ustedes su clavícula y van a darse cuenta que la clavícula está hacia afuera. Pero en el caso de los bebés, empieza tal cual empieza la de nosotros y se va hacia atrás. Por eso que la fractura de clavícula en el bebé se ve como una tumoración en esa zona hacia atrás, como bordeando el cuellito. Y lo otro, los famosos cortes, ¿no? A veces
médicos por querer sacar rápido al bebito para que no haya ningún, no sé, no haya ningún compromiso con el bebé, termina cortando. Y pueden cortar, miren acá, esto de acá blanco que se ve es cartílago, ¿no? Este es un bebé que tuvimos en el hospital, miren, es un bebé chiquito, intubado, un prematuro. Se supone que el prematuro debe ser mucho más fácil de extraer. ¿No? Porque no es grande, no es que tenga que estar sacando mucho o moviendo mucho, ¿no? Para poder sacar el bebé, incluso por cesárea. Pero miren, podemos terminar con estos cortes, ¿no? Este paciente requirió pues evaluación por cirugía plástica y peor aún, miren este bebé que lamentablemente tuvo su corte en el rostro, ¿ya? Entonces ahí hemos terminado el primer tema, que es el primer tema en relación a asfixia perinatal. Y ahora vamos a pasar a este tema de enfermedades infecciosas en el recién nacido. Con este ya terminaríamos la clase de hoy. Entonces empezamos haciéndonos una pregunta, ¿no? Tenemos un neonato a término de 3 días que ingresa a la emergencia por dificultad respiratoria, la mamá primer bebé, pero tiene un antecedente importante y ese antecedente es la ruptura prematura de membranas de 72 horas, ¿ya? Con un buen Apgar, un peso normal. ¿Cómo encontramos a este bebé en la emergencia? A los 3 días de vida, taquicárdico, taquipneico. Recuerden que la frecuencia respiratoria es de 20 a 60, la frecuencia cardíaca es de 120 a 160. El paciente está irritable, reflejos normales. Y el hemograma nos dicen hay leucocitosis con desviación izquierda y una radiografía de tórax con un infiltrado bilateral. ¿Frente a qué estaremos? Sepsis es una entidad que tiene una clínica muy variada. Sepsis te va a simular cualquier cosa. Puede cursarte con cuadro respiratorio y no ser ni taquipnia, ni membrana hialina, ni hipertensión pulmonar, ni SALAM. No, es un paciente con sepsis. Lo mismo con taquicardia, lo mismo con la clínica neurológica, puede incluso hasta llegar convulsionando. Pero ¿qué nos va a dar el antecedente o la importancia de nosotros poder pensar en un proceso séptico? El antecedente. Y acá nos habla bien claro de la ruptura prematura de membranas de 72 horas. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros sepsis? Sepsis la vamos a definir como una disfunción orgánica que va a amenazar la vida y que no va a tener una respuesta regulada por el huésped. En este caso, el huésped es un neonato y ya hemos mencionado en la parte inicial del curso que el sistema inmunológico es inmaduro, mucho más en el prematuro, pero también es inmaduro en el neonato a término. Por lo tanto, cuando hay un proceso infeccioso, este proceso infeccioso no se localiza, sino que rápidamente se disemina. Vamos a clasificar la sepsis neonatal con un punto de corte, 72 horas. Antes de las 72 horas será una sepsis precoz y después de las 72 horas será una sepsis tardía. Otro tipo de definiciones que ustedes tienen que tener, porque a veces se coloca, ¿no? Sepsis probable, sepsis posible, sepsis probada. Cuando ya nos hablan de sepsis probada o confirmada, quiere decir que nosotros tenemos un cultivo positivo, además de la clínica del paciente. Una sepsis probable quiere decir que nosotros tenemos clínica, tenemos algunos exámenes de laboratorio que están alterados, pero los hemocultivos son negativos. Sepsis posible cuando hay clínica, ¿ya? Y un PCR elevado, pero con hemocultivos negativos. Y descartada cuando no hay clínica en el paciente y sus resultados de laboratorio salen normales. Epidemiología, miren, casi en Estados Unidos de 1 a 2% por cada 1.000 nacidos. Sudamérica, Caribe, entre 3,5 hasta 8,9% por cada 1.000 nacidos. Y aquí en Perú, algunos estudios nos dicen que son 2 casos por cada 1.000 nacidos. Según la Federico Villarreal, en el estudio que hizo en varios hospitales acá en Lima, 2,9 casos por 1.000.
y otro estudio que hizo la Universidad de San Marcos, 9 casos por 1000. Entonces, va a variar mucho de los hospitales, las entidades, el manejo y este, y los medios, pues, ¿no? La facilidad que tenga el hospital de poder manejar a los pacientes para poder nosotros, este, tener los antecedentes bien claros y disminuir el riesgo de sepsis neonatal en el paciente. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Usualmente son 4 factores de riesgo que ustedes tienen que tener en su cabecita, ¿ya? Porque, como les digo, ¿no? Yo en el examen pongo casos clínicos y los casos clínicos se los pongo así, literal, ¿no? Así como la presentación del casito inicial de este tema. Siempre les pongo los antecedentes, ¿no? Si es hijo de madre diabética, les pongo hijo de madre diabética que cursa con dificultad respiratoria y me ponen cualquier cosa menos consumo de surfactante, ¿no? Acuérdense que el hijo de madre diabética, como ya lo vamos a ver la siguiente semana, puede tener algunas alteraciones. ¿Ya? ¿Cuáles son estos 4 factores de riesgos más importantes? Uno, la ruptura prematura más de 18 horas. Otro, coriamnionitis. Otro, la fiebre intraparto materna, ¿sí? Y el otro es prematuridad. Entonces, si ustedes tienen prematuridad sin causa, si ustedes tienen un prematuro, doctora, 32 semanas, inició trabajo de parto. ¿Y por qué inició trabajo de parto? ¿Había algo en la mamá? No, no, doctora, no había ningún antecedente materno. Prematuridad sin causa. Ahora, si ustedes le dicen que ese prematuro nació prematuro porque la mamá era preeclámptica, la causa es la preeclampsia. Pero si ustedes no determinan por qué nació prematuro, pero sí inició trabajo de parto, ahí ustedes tienen que sospechar que ese inicio de trabajo de parto fue por un proceso infeccioso. Lo otro, que la mamá curse con fiebre, que haya fiebre materna. Lo otro es la ruptura prematura de membranas más 18 horas. Y la otra es coriamnionitis. Las demás que están ahí, colonización por Streptococcus galactiae, ¿no? Para eso se hace el cultivo rectovaginal materno, la edad, cuidados prenatales, el Apgar, el bajo peso, son factores de riesgo, pero no son los más importantes o no son los que tenemos que tener en cuenta a la cabeza. Etiología a nivel mundial, se ha visto que el estreptococo del grupo B, ¿no? Por eso es que siempre se hace este estudio de colonización por estreptococo galactiae con el cultivo rectovaginal, que acá, por ejemplo, de manera rutinaria no se logra hacer. Así que nosotros no tenemos mucha sepsis secundaria de estreptococo del grupo B, pero lo que sí vemos es que a la cabeza están los gram negativos. ¿Ya? A la cabeza están los gram negativos. Entonces, si están a la cabeza los gram negativos, pensaremos en E. coli principalmente. Ahora, dentro de sepsis neonatal, nosotros tenemos que tener en cuenta el laboratorio. El laboratorio, ¿no? Vamos a tener acá los índices, el IT, que es el índice inmaduros sobre los totales, este es el índice de neutrófilos, ¿ya? A veces le dicen, calcule el IT. Y ustedes de repente no van a saber cómo calcularlo. Este es un índice que se traduce la I de inmaduros y la T de totales. Pero ¿cuáles son los inmaduros? Estamos hablando de neutrófilos. Dentro del hemograma, ustedes van a encontrar una serie de neutrófilos que pueden ser inmaduros, como están los mielos. ¿Quiénes son los inmaduros? Vamos a poner acá. Mielocitos, promielocitos, ¿ya? Y acá también abastonados. Y los totales es la sumatoria total de neutrófilos, que incluye a los inmaduros y que también va a incluir a los neutrófilos ya segmentados. Entonces, esa división nos va a dar un valor y ese valor tiene que ser menor de 0,2. Si es mayor de 0,2, tiene un valor predictivo negativo, ¿no? Para el proceso infeccioso. Igual el PCR tiene puntos de corte ahora, doctora, pero pasa que actualmente si ustedes se ponen a revisar, me van a decir, doctora, pero yo he leído ya
que PCR, ni que recuento ni procalcitonina, ni el IT me va a ayudar mucho para el tema de sepsis. Sí es cierto, porque nosotros, acuérdense que el PCR es un reactante de fase aguda que nos habla de un proceso inflamatorio. Si el paciente nació y tuvo una fractura de clavícula, hay un proceso inflamatorio a nivel de la clavícula. ¿Puede tener elevado el PCR? Puede tener elevado el PCR. Si el paciente nació con litio amniótico meconial, por ahí que deglutió un poquito el líquido amniótico, finalmente se estabilizó la parte respiratoria y pasó con la mamá, y nosotros tomamos unos exámenes, el PCR puede salir alterado. Entonces, el PCR nos puede salir alterado por muchas situaciones, ¿ya? Pero nos ayuda para poder hacer el seguimiento de estos pacientes. O sea, quiere decir que no solo vamos a tomar un PCR, un solo hemograma, no. Vamos a tomar seriados en el tiempo si es que el paciente tiene clínica. Siempre tenemos que tener en cuenta la clínica, doctores, ¿no? Como yo le digo a mis residentes, muchas veces yo les digo, yo prefiero trabajar sin residentes porque ellos son, doctora, pero esto de acá, el hemograma está normal, ¿no? Así como ayer que estábamos pasando ronda y ya me tocó casi el último paciente y presentan al paciente y es un paciente que le han iniciado antibióticos y todo, entonces yo digo, ¿no? Ya le han iniciado antibióticos, pero ¿qué clínica tuvo? No, doctor, es que de repente, es que no, el ductus está en vías de cierre, no se ha reaperturado. Y le digo, bueno, ya, el ductus está en vías de cierre, pero clínicamente tiene un ductus que tiene repercusión. Ustedes no pueden poner un examen de laboratorio por encima de la clínica que tiene el paciente. La clínica es muy importante. Entonces, ¿qué clínica va a tener un paciente con sepsis? Taquipnia, ictericia, taquicardia, fiebre, letargia, cianosis, pobre succión, hipoactividad. Si se dan cuenta, puede tener alteración neurológica, ¿no? Alteración respiratoria, alteración a nivel de una ictericia patológica, puede haber vómito, distensión abdominal, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las red flags? ¿No? Distrés respiratorio que empieza antes de las 24, de las 4 horas de vida. Eh, Convulsiones, necesidad de ventilación mecánica en un paciente a término. Un paciente a término no tendría por qué requerir ventilación mecánica. Es más, yo me atrevería a decir un paciente pretérmino, un paciente por encima de las 35 semanas. Pero recuérdense que el valor de corte para toda la maduración es 34. Doctora, ¿cuándo empieza un bebé a succionar, a coordinar succión, deglución, y respiración? 34 semanas. Doctora, ¿a qué edad gestacional el paciente tiene ya un mejor tono? 34 semanas. ¿A qué paciente el bebé ya empieza una tolerancia gastrointestinal adecuada? 34 semanas. Entonces, ese bebé ya tiene un patrón respiratorio adecuado y la necesidad de ventilación mecánica no tendría por qué estar presente. Y lo otro, pues, es que encontremos signos de shock, ¿ya? Sepsis neonatal, tratamiento, la ruptura prematura de membranas. El tratamiento se lo voy a poner mucho más fácil porque acá esto lo hice tipo este, para residente ya, ¿no? Pero ya tiene muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Si nosotros tenemos nuestro paciente con cualquiera de los 4 factores de riesgo, tenemos que valorar si es a término o prematuro. Si es un bebé a término, nosotros podemos observar la clínica de ese paciente. Pero si nosotros tenemos a un bebé prematuro con alguno de estos factores de riesgo, nuestra obligación es hospitalizar e iniciar cobertura antibiótica. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos realizaremos punción lumbar? Si es que el paciente cursa con algún compromiso meningio. ¿Qué compromiso meningio? Acuérdense que los bebés hasta los 18 meses de vida no van a tener rigidez de nuca, ni Kerning, ni Brudzinski, pero pueden tener fontanela bombada, pupilas midriáticas o mióticas, ¿no? Y signos de hipoperfusión o incluso convulsiones, que nos va a dar que hay una alteración a nivel central. En esos casos podemos hacer la punción lumbar.
Entonces, miren, si es un bebé por encima de 35 semanas con algún factor de riesgo, observamos. Pero si es un bebé que tiene signos clínicos, tiene varios signos clínicos y además tiene factor de riesgo, iniciamos antibiótico. Si tiene uno o dos signos, ¿no? Por ejemplo, por ahí, doctor, hizo un pico febril. Bueno, puede ser que como lo hemos abrigado mucho, ¿no? Doctora, ha regurgitado un poco de la leche. Ok. ¿Tiene antecedentes? Sí. Tiene entonces factor de riesgo más una clínica por ahí que se está presenciando. Vamos a tomar cultivos y a tomar PCR. ¿No? Acuérdense que el PCR en una sola oportunidad que nos haga alterado no quiere decir, sí, ya, este paciente está infectado. No, quiere decir que hay un proceso inflamatorio. Vamos a tomar en otro momento otro PCR para ver si es que varía, se eleva o disminuye en relación al previo. Y lo otro si hay leucopenia. Prematuros con bajo riesgo de sepsis, ¿no? Tendríamos que ver. Acá básicamente es para poder nosotros determinar el manejo en los prematuros. El manejo de sepsis en los prematuros tiene que ser, sí, un poquito más agresivo teniendo en cuenta los riesgos. Por ejemplo, si el paciente inició trabajo de parto prematuro, mire, si hubo ruptura prematura de membranas, si hay sospecha de coriomionitis, ¿no? O si hay incompetencia cervical, o si hay inicio agudo del estado, que básicamente son los cuatro factores de riesgo que yo les he dicho que tienen que tener en cuenta y en estos pacientes sí tendríamos que iniciar cobertura antibiótica. Otros factores de riesgo para sepsis, si es que estamos frente a una sepsis tardía, ¿ya? Ductus, enterocolitis necrotizante y retinopatía de la prematuridad. Si es que este paciente cursa con estas alteraciones, podría tener mayor riesgo de sepsis. Entonces aquí tenemos una preguntita, ¿cómo vamos a manejar este paciente? Yo les voy a poner acá para que no se mareen. Vamos a ver. Primera línea. Ustedes tienen el caso, un paciente con clínica de sepsis y yo les pregunto, ¿cuál va a ser el tratamiento empírico inicial? Acuérdense que va a ser ampicilina más un aminoglucósido. ¿Qué aminoglucósido? Gentamicina más, o no, perdón, gentamicina o amicacina. ¿De qué va a depender que usen uno u otro? Va a depender básicamente del hospital donde estén. O si ustedes están en un hospital donde tienen resistencia a la genta, entonces ni hablar, van a tener que utilizar AMPI-AMICA. Pero si ustedes están en un lugar donde son gentamicina sensible, entonces va a utilizar ampigenta, ¿no? En este caso, ahí, voy a ir borrando. La respuesta sería ampicilina más amicacina, ¿sí? Entonces, miren, el tratamiento empírico inicial es ampicilina más un aminoglicosio. ¿De qué va a depender que nosotros completemos o no el tratamiento? Del seguimiento de los hemocultivos. Una vez que ustedes deciden sentenciar a sus pacientes con antibióticos, tienen que hacer el seguimiento del hemocultivo. Si el hemocultivo sale negativo y la evolución es favorable, se puede suspender dentro de las 48 o 72 horas. Pero si sale negativo y la evolución es desfavorable, se tiene que continuar la cobertura antibiótica o ver la posibilidad de rotar antibióticos. Y si el hemocultivo sale positivo, mantener la cobertura 7 días. ¿No? ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente, como yo les he dicho, hipoglicemia puede ser un paciente con sepsis, ictericia patológica, que van a ser condiciones que van a cursar con alteración en el paciente. El paciente con sepsis puede hacer hipertensión pulmonar, puede llegar a estar en hipoxemia y lamentablemente va a condicionar secuelas neurológicas. El desarrollo neurológico va a ser pobre a largo plazo y además va a prolongar la estancia hospitalaria, condicionando que puede tener más episodios infecciosos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de sepsis neonatal tardía, después de las 72 horas, nosotros ya no vamos a pensar en los gram negativos, ya no vamos a pensar en E. coli a la cabeza, pensaremos en otros gérmenes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué gérmenes tenemos? Klebsiella, estáfilo, E. coli disminuye, pseudomonas, enterobacter e incluso cándida.
¿no? Estos son los patógenos que van a condicionar sepsis neonatal tardía, ¿ya? Em, entonces, ya les había dicho, la clínica va a ser inespecífica. Puede ser una clínica de hipoglicemia, doctor, el paciente cursó con pobre succión, el paciente vomitó, hizo residuo gástrico 5 cc. Ok, doctor, el paciente ha hecho episodios de taquicardia aislados. Algo está pasando. Tenemos que vigilar a ese paciente, tomaremos hemocultivos y veremos si se inicia o no la cobertura antibiótica dependiendo de los antecedentes de riesgo o de los factores de riesgo. Entonces, en este paciente con sepsis neonatal tardía, nosotros tenemos dos tipos de esquema. O iniciamos oxacilina más amicacina, ¿no? Que vamos a coberturar con la oxa, los gram positivos, la mica, los gram negativos, ¿ya? O iniciamos vancomicina más un carbapenem. La vancomicina, cobertura, staph, y el imipenem a los gram negativos y a los anaerobios más comunes. Ahora, doctora, ¿y por qué imipenem y no meropenem? ¿Por qué va a depender? Si es un compromiso séptico que no ha involucrado sistema nervioso, pueden iniciar imipenem. Pero si ustedes hacen la punción lumbar y tiene trastorno, tiene alterado el, los valores del líquido cefalorraquídeo, entonces van a tener que eh, poner meropenem, porque meropenem sí pasa barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces tenemos, les voy a anotar de nuevo acá, primera línea, AMPI más AMICA o GENTA, ¿ya? Segunda, OXA más AMICA. Y tercera, banco más mero. Un banco más carbapenem, que puede ser mero o IMI, ¿ya? Entonces acá igual, ¿no? Más aminoglucósido. Ay, caramba. Listo. Entonces, en estas líneas tienen que basarse, ¿ya? Si yo les pongo, ¿no? Paciente de un día con antecedente de RPM 72 horas, em, la madre febril, ¿no? Con diagnóstico de sepsis neonatal. ¿Cuál será el tratamiento antibiótico de inicio? Será AMPI más AMICA o GENTA. Pero si yo les pongo neonato de 30 días de vida que cursa con deterioro neurológico, se realiza punción lumbar, se evidencia el recuento alterado, ¿no? Hipercelularidad, hiperproteinorraquia, ¿ya? Paciente portador de sistema de derivación ventrículo peritoneal. Este paciente ya tiene estancia prolongada, ¿no? Puede ser con afectación del sistema nervioso, entonces le daré banco meropenem. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Les ha generado dudas algo? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Lo que no pude anotar es sobre el índice inmaduro. Eso Ok, no lo... ok. Ya. Cuando nosotros hablamos del hemograma, tenemos los leucocitos y los leucocitos van a tener segmentados y los inmaduros. Dentro de los inmaduros tenemos abastonados, mielocitos, promielocitos y metamielocitos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero sacar el índice inmaduros sobre totales, inmaduros van a ser, sumamos, abastonados de repente, te van a dar los porcentajes. 2%, mielocitos te van a decir 0%, pero por ahí hay promielocitos 2%,
y metomielocitos 0%. Y te dan los segmentados que están en 48%. Entonces, Li va a ser todos los inmadures. Sumamos 2 más 0 más 2 más 0, 4. Entre el total, que es 48, que son los segmentados, más los inmaduros, que son 4, sería 52, ¿verdad? Y eso nos va a dar un valor. Entonces, si nosotros ponemos 4 entre 52, me sale 0.077. Yo les he dicho, para que esto sea positivo, ¿no? Un IT positivo y sospeche de sepsis, tiene que estar el valor por encima de 0.2. Este valor está por debajo de este punto de corte, por lo tanto, la posibilidad de sepsis está más alejada, ¿ya? Recuérdenlo, porque eso siempre preguntan ya en la parte de externado e internado. Listo. Entonces vamos borrando. Seguimos, pasamos a lo que es meningitis neonatal, ¿ya? Aquí va a haber, acuérdense, los pacientes pueden tener susceptibilidad a las infecciones y lamentablemente por vía hematógena, ¿no? Por la vía hematógena finalmente va a haber traslocación bacteriana y esto puede terminar en inflamación meningia, vasculatura cerebral, aumento de mortalidad y lo que buscamos nosotros es tener un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, porque una vez que se desarrolla ya una meningitis, el paciente siempre va a quedar con algún grado de secuela o retraso. Igual manera, temprana o tardía, precoz o tardía, el punto de corte es 72 horas y los gérmenes van a ser los mismos que una sepsis. Temprana, negativos. A la cabeza, E. coli, ¿ya? Y otro que tienen que tener en cuenta es Listeria monocitógenes. Y tardía, ya van a pensar en estáfilos, en Klebsiella, quizás en Serratia, virus, fúngicos. La clínica va a ser inespecífica, pero el paciente nunca es asintomático, porque si hay meningitis, el paciente va a tener alguna clínica. ¿Qué clínica puede tener el paciente? Miren, fiebre, letargo, hipotonía, irritabilidad, vómitos, convulsiones, fontanela bombada. Y el prematuro, signos de descompensación respiratoria, quejido, aleteo, retracciones, cianosis, apnea, taquipnea, ¿ya? Pero podemos encontrar clínica neurológica, cardiovascular, gastrointestinal, entre otros. ¿Cómo haremos el diagnóstico? Obviamente siempre, ¿no? Primero sospechamos que es una sepsis, tomaremos hemograma PCR, procalcitonina, hemocultivos, pero toda sepsis se tiene que descartar que haya alguna clínica que nos haga sospechar de meningitis y si es que nosotros sospechamos, tenemos que hacer la punción lumbar. O si es que nosotros estamos tratando a nuestro paciente y tiene el hemocultivo positivo, tenemos que hacerle punción lumbar a ese paciente. Vamos a tener una serie de neuroimágenes, las ecografías transfontanilares, la resonancia magnética, que en la parte aguda a veces no nos puede dar ningún dato, pero sí nos va a determinar gravedad, ¿no? Una ventriculitis, se van a ver los cambios, la hiperecogenicidad, ¿ya? Ventriculomegalia, hidrocefalia, cambios estructurales en el parénquima. Entonces, la ecografía nos ayuda para el seguimiento y la resonancia nos ayuda para poder determinar la extensión ya de la lesión generada. El tratamiento, si hay compromiso meningio, acuérdense, doctores, para el examen, ampicilina más una cefalosporina de tercera generación, que en este caso va a ser la cefotaxima. AMPI más cefota si hay compromiso meningio. Si yo en el caso clínico les pongo que hay compromiso meningio, por ejemplo, pone paciente irritable, ¿no? Por momentos letárgico, con pobre succión, se evidencia fontanela bombada, ya, tiene clínica. Tiene clínica de meningitis, fontanela bombada. ¿Cuál será su manejo antibiótico? Ampicilina más cefotaxima. Aquí va a depender si estamos frente a un gram negativos, es 21 días, si estamos frente a un gram positivo, es 14 días y si tampoco tenemos la confirmación, pero hay sospecha por la clínica y el paciente ha mejorado clínicamente, 14 días. Punción lumbar de control, si tú ves que tu paciente
está recibiendo el tratamiento y además hay mejoría clínica, entonces no necesitas repetir una punción lumbar. Pero si tu paciente no mejora, mantiene fiebre, continúa con el deterioro clínico, por ahí encontraste más hallazgos neurológicos, hay marcadores que siguen siendo, siguen estando alterados, entonces sí estás en la obligación de tomar una nueva punción lumbar. A largo plazo, las complicaciones pueden ser a nivel auditivo, a nivel oftalmológico, retraso del desarrollo psicomotor, incluso parálisis cerebral, ¿ya? El tratamiento en relación a una meningitis viral va a ser con aciclovir. Entonces, miren, acuérdense que nosotros podemos tener la meningitis secundaria a un virus y podemos tener tres tipos, ¿no? Este cuadrito básicamente es para la meningitis por herpes, ¿ya? Cuando hay afectación de piel, ojos y boca, entonces inicio temprano, clínica, rash vesicular. Sistema nervioso central es tardío, síntomas inespecíficos que ustedes lo pueden encontrar acá. Y si es una meningitis herpética diseminada, el paciente va a tener mayor compromiso eh, multiorgánico. ¿Ya? ¿Cómo vamos a manejar? En los tres casos, aciclovir 60 miligramos por kilo día, dividido en 3 dosis por 21 días. Y acá sí tenemos que hacer cultivos de líquido cefalorraquídeo y después de haber manejado este tratamiento por 21 días, se tiene que hacer una terapia supresora con aciclovir 300 miligramos por metro cuadrado, dosis 3 veces al día por 6 meses. Luego tenemos aquí las manifestaciones clínicas. Están acá, por ejemplo, esta es una bacteriemia en relación a sepsis, la clínica que podemos encontrar, en relación a meningitis, la clínica que podemos encontrar, en relación al tracto urinario, ¿no? Osteomielitis, artritis, neumonía y infecciones de la piel y de tejido blando, lo que ustedes pueden encontrar como clínica, ¿ya? Esto es como que un resumen, ¿no? Doctora, no quiero revisar todo, quiero enfocarme en la clínica. Revisa esta diapositiva para que tú puedas darte cuenta de que la clínica va a ser muy inespecífica. ¿Alguien me quiere hablar? Creo que un niño me quiere hablar. Vamos a silenciarlo. Ya listo. Ok, entonces continuamos. Tenemos, por ejemplo, aquí de 10 días prematuro, parto vaginal, enfermedad de membrana hialina, ventilación mecánica, 7 días. O sea, ha tenido varias cosas, ¿no? Actualmente, con sospecha de clínica de sepsis neonatal, ¿cuál será la cobertura antibiótica que tiene que recibir? Es un prematuro, larga estancia, ha tenido bastantes factores de riesgo. ¿Cuál será la cobertura antibiótica? En este caso será la única. Miren, si ustedes se ponen a revisar hasta por descarte, ¿ah? AMPI más un aminoglicosio, no, porque esa es de primera línea para sepsis precoz, el paciente tiene 10 días. Aminoglicosio más ceftazidima, hemos dicho cefalosporinas para manejo de compromiso del sistema nervioso y además que no utilizamos cefta, utilizamos cefotaxima. Banco más ampicilina no es una buena combinación antibiótica. Banco más ceftazidima, hemos dicho que cefta no utilizamos en neonatos. Oxa más aminoglicosida. Ya, luego tenemos un neonato de 10 días con pobre succión, abdomen distendido, hígado 4 centímetros por debajo del reborde costal, ictericia, fiebre. ¿Cuál será el diagnóstico? Sepsis neonatal. Y lo de conjuntivitis, que ya lo habíamos conversado, miren esta secreción purulenta que puede ser unilateral, bilateral, con un edema bipalpebral bastante marcado. En el caso de Neisseria gonorrea, dentro de los primeros 5 días, quemosis, edema, exudado purulento, pacificación corneal, ¿ya? Se tiene que descartar sepsis en este paciente. Y por clamidia, de igual manera, ¿no? Hay inflamación conjuntival, el exudado purulento, edema palpebral, puede haber cicatrices corneales y conjuntivales y suele tener aparición más tardía, ¿no? Yo les había dicho más de los 10 días de vida, así lo vamos a manejar también para el examen, ¿no? El algoritmo de actuación, conjuntivitis clara, ¿ya? Ojo rojo más secreción, siempre se tiene que mandar a cultivar la secreción y dependiendo del estado de nuestros pacientes y del GRAM, vamos a tener que hacer nuestro
manejo y valoración. Pero en la cabeza siempre recuerden las conjuntivitis por Neisseria y clamidia. Neonato de 2 días que ingresa por emergencia tiene distensión abdominal y eritema periumbilical. Si ustedes les ponen eritema periumbilical, piensen en onfalitis. Evolucionando con una celulitis a nivel abdominal que se extiende hasta la región periumbilical, hasta el tercio superior de los muslos. A la palpación se evidencia resistencia con fascia dolorosa y no hay secreción a nivel del ombligo. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? Onfalitis neonatal, ¿no? Miren, el eritema periumbilical, uno tiene que delimitarlo para ver si continúa en extensión, ¿ya? Factores de riesgo van a ser varios: trabajo de parto prolongado, rotura de membranas, coriamnionitis, cateterismo. El contacto piel a piel va a ser un factor protector. Si así ese bebé ha tenido contacto piel a piel, la posibilidad de que tenga onfalitis es mínima. Y dentro de las complicaciones, paciente, pues, esta onfalitis suele ser localizada, pero como en el caso clínico, puede continuar y terminar siendo una celulitis y diseminándose, siendo una sepsis, trombosis, abscesos, peritonitis e incluso fasciitis necrotizante y la muerte. ¿Qué clínica va a haber? El paciente va a tener fiebre, dolor en esa zona, signos de flebosis en esa zona, eritema, edema, ¿ya? Y signos sistémicos también, ¿no? Que nos estén hablando de un proceso séptico, punto de partida periumbilical. Dentro de los patógenos vamos a tener al staph, acuérdense de piel, que colonizan estreptococo del grupo A, E. coli también, y los anaerobios, bacteroides fragilis, Clostridium perfringens. Ya acá igual estamos hablando de los microorganismos. Siempre acuérdense que cuando el bebé se va a casa, no se pone el pañal por encima, tapando el cordón umbilical. Siempre se le avisa a la mamá que el pañal va por debajo y el cordón umbilical va hacia afuera, para que no haya contaminación con el meconio y con las orinas. ¿Ya? Este, y la limpieza con alcohol de 70 grados los primeros días hasta que caiga el cordón. Tratamiento, en este caso, acuérdense que vamos a tener que coberturar sí o sí. ¿Para qué? Vamos a tener que coberturar gérmenes gram positivos de piel, ¿no? Estáfilo y estreptococo, y estreptococo, ¿ya? Vamos a tener banco más un aminoglicósido. Puede haber fasciitis necrotizante, entonces ya va cambiando la cobertura antibiótica. Puede estar asociado a absceso, peritonitis o coriamnionitis, y también va a cambiar el manejo antibiótico. En realidad, el manejo antibiótico de onfalitis va a ser tal cual el manejo de un paciente con sepsis. Y si se han dado cuenta, para el manejo de sepsis en general, nosotros hacemos una cobertura antibiótica doble. No es que vamos a dar solo un antibiótico. No, nosotros damos cobertura antibiótica doble porque en el caso del neonato, la sospecha no tan solo es por gram negativos. Si ustedes se pueden dar cuenta, puede ser también por un gram positivo, y esto condicionar a que el paciente se deteriore aún estando con tratamiento antibiótico único. Entonces siempre damos una terapia combinada, ¿ya? Hasta ahí, doctores, ¿tienen alguna pregunta? Todo claro, doctora.